Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Innovación para Humanos, el podcast, el programa en el que exploraremos juntos la tecnología al servicio para las personas. Muy buenas, Iñaki, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Iñaki Suárez es un experto en inteligencia artificial y responsable de tecnología de Bike, Centro Vasco en Inteligencia Artificial. Wow, Iñaki, bienvenido al podcast. Creo que en este episodio vamos a hablar de un montón de temas muy interesantes, ¿no? De cómo, en general, ¿no? La inteligencia artificial evoluciona desde el sector público y en concreto en el País Vasco. Yo creo que aprenderemos un montón. Pero antes de eso, yo creo que antes de ponernos a hablar del tema principal, sería muy importante, yo creo, para las personas que están escuchando, conocerte un poquito más. Entonces, me gustaría conocer un poco cómo fue tu trayectoria personal y profesional para llegar a estar dentro, ¿no? Como responsable de tecnología del Bike y también por qué te interesó la inteligencia artificial. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, Alejandro. La verdad es que es un placer estar aquí contigo, ¿no? En este podcast y poder compartir con todos los oyentes sobre este mundo, ¿no? Tan apasionante que es la inteligencia artificial. Bueno, como has dicho, actualmente soy responsable de tecnología de BIKE, del Centro Vasco de Inteligencia Artificial, y un poquito mi evolución ha sido bastante natural, ¿no? Ya desde pequeño me gustaba mucho la tecnología, me gustaba mucho la electrónica, ¿no? De hecho, recuerdo, ¿no? Que de pequeño abría los aparatos electrónicos y se rompían, ¿no? Para ver qué había dentro y me sorprendía. Y un poquito fue la evolución natural, pues estudiar ingeniería electrónica y luego tuve la suerte, ahora puedo decir no que suerte, de caer en una empresa en la que estaban empezando a dar esos pasos de inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Cosas muy básicas con series de datos y me enamoró ese mundo. La verdad que empezamos a evolucionar todo ese departamento y a partir de ahí fue todo, digamos, sobre raíles, ¿no? Fui avanzando en mi carrera de la ciencia de datos, luego estuve en una startup, ¿no? Que se dedicaba a la monitorización de la salud estructural, en la que se cogen muchísimos datos, ingentes cantidades de datos que hay que ingestar, procesar, almacenar y, por supuesto, luego interpretar, ¿no? Y entrenar nuevos modelos de inteligencia artificial en este caso. Y un poquito luego ya surgió el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, ¿no? Se generó esta oportunidad, se identificó la inteligencia artificial como palanca tecnológica dentro del Plan de Estrategia Digital de Euskadi 2025 y se creó este centro por iniciativa primero del Gobierno vasco, ¿no? Entonces somos una iniciativa público-privada, tenemos impulso del Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco y la verdad es que cuando vi esta vacante, ¿no? De puesto, pues me enamoré directamente porque era pasar de trabajar con inteligencia artificial únicamente con máquinas, ¿no? Pues con datos, la salud estructural en ese caso, a poder hacer algo más con ella. Y era ayudar a que las empresas, en este caso de Euskadi, implementen la inteligencia artificial, ¿no? Y la verdad es que para mí es todo un sueño y todo un orgullo poder estar ahora mismo en Byte. Se nota que es algo que te apasiona y yo creo que no pudieron encontrar una mejor persona para ese puesto, así que me alegro por ti y por ellos también. Y una pregunta, Iñaki. Tu rol actual es responsable de tecnología, ¿verdad? Mm, ¿Y correcto. cuáles dirías que son tus principales objetivos, retos dentro de ese rol? Bueno, al final como responsable de tecnología, mi perfil tiene que dar soporte tecnológico, ¿no? Al resto de Bike y también, por supuesto, a las empresas objetivo. Al final, Bike, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial, tiene un objetivo muy claro, que es llegar a las pymes, a las empresas que se dedican a la metalurgia, a la medicina, a cualquier cosa, llegar a esas pymes y que esas pymes consigan implementar inteligencia artificial. Entonces, un poco mi rol es asesorarles, ayudarles a dar esos primeros pasos, porque muchas veces se encuentran con que es una barrera tremenda, ¿no? Querer empezar un proyecto de inteligencia artificial desde cero sin tener ningún conocimiento es muy difícil y es necesario ayudarte de un ecosistema. Y un poquito mi rol es ese facilitador, ¿no? Traducir necesidades de negocio en proyectos de inteligencia artificial. Qué guay, qué bueno, la verdad, y qué necesario. Yo entiendo,
buscar ese punto, ¿no? Ese nexo de unión entre el sector público y el sector privado, ¿no? Que al final se necesitan, se retroalimentan y a veces es muy complejo, ¿no? Esa simbiosis yo creo que es muy interesante. Pero bueno, ya iremos comentando un poco más en las siguientes preguntas. Pero sí que me gustaría también algo un poquito más personal, digamos, de tu día a día. Al final, yo preparando esta entrevista encontré tu perfil de LinkedIn que mencionas que combinas un profundo entendimiento de técnico de la inteligencia artificial con una visión estratégica y de aplicación en el mundo real. Un poco, a ver, me suena de lo que acabas de decir, ¿no? De que te gusta no solo partir desde la parte técnica, sino en ir a casos reales, a casos concretos. Pero me gustaría conocer también un poco más en tu cabeza cómo consigues equilibrar esos dos mundos. Mm. Al final, yo veo la inteligencia artificial como una herramienta. Para mí no es más que una herramienta, ¿no? Y donde realmente tiene un impacto en la economía o en una empresa es en la aplicación, es cuando aplicamos esa herramienta. Por lo tanto, lo que buscamos, o lo que busco, mejor dicho, es sobre todo acercar un problema real de negocio a un caso de uso, en este caso, pues de inteligencia artificial, pero puede también suceder que la inteligencia artificial no sea la herramienta adecuada para resolver ese caso de uso y no por ello vamos a utilizar tecnología por usarla, ¿no? Yo soy muy crítico con eso. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, parece que todas las empresas se quieren subir al carro y igual no es la herramienta más adecuada para ese problema en concreto, ¿no? Hay que estudiarlo, por eso hay que tener un conocimiento técnico y un conocimiento un poco del dominio del negocio para conseguir acercar los dos mundos, y es ahí donde realmente se crean las diferencias. Sí, entiendo lo que dices porque yo lo veo mucho, ¿no? Que al final aplicaciones que podrían ser una simple estadística, ¿no? Ahora mismo se está usando inteligencia artificial porque es como la moda, ¿no? Es la tendencia actual y quizás no es ni necesario ni realmente justo desde un punto de vista incluso sostenible, ¿no? Porque a veces se nos olvida que inferir modelos de inteligencia artificial es muy caro y consume un montón de electricidad. Y es un problema que tendremos probablemente en los próximos años de cara a entrenar modelos cada vez más grandes, más ricos. Y si no es necesario, literalmente estamos matando moscas a cañonazos. Entonces sí que entiendo que es muy útil ver ese punto de vista, ¿no? De ser realmente crítico y de ver si, a pesar de que la inteligencia artificial es como el dominio principal, ¿no? A veces también recomendar que no es necesario eso, ¿no? Qué interesante. Em, sí, ¿querías decir algo? No, sí, sí, que recalcar eso, que aparte ahora con la llegada de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues los famosos LLMs, ahora ya estamos viendo que la aplicación real, si no quieres pasar por un software privativo, o sea, si no quieres pasar por las grandes corporaciones, muy pocas organizaciones pueden permitirse entrenar un modelo LLM dentro de su casa, ¿no? Entonces ya se está optando por otros modelos más pequeños, los SMLs, ¿no? Y vamos un poquito a eso, a la practicidad, a cómo aplicar realmente y cómo utilizar la herramienta adecuada para el problema adecuado. Ujú. Solo como para dar un dato a la audiencia que igual no conoce, LLM son los lenguajes grandes, ¿no? Modelos grandes de lenguaje, como por ejemplo el famoso GPT, que es el que alimenta a ChatGPT, ¿vale? Es poco para dar un poco el contexto y bueno, pues son modelos enormes que requieren un entrenamiento bueno, y un consumo energético y de dinero que es totalmente impensable para la gran mayoría de organizaciones, salvo 4 o 5 en todo el mundo. Así que sí, sí. Vale, pues Iñaki, vamos, si te parece, a hablar un poquito más de la inteligencia artificial en el País Vasco, desde Bike, porque al final es un poco el ámbito en el que mejor te mueves, que seguro que nos tienes más que aportar. Y lo primero que me gustaría saber es un poco bueno, que trajeras aquí qué es el Bike, ¿no? Que es como organización, cómo se estructura. Has dicho que es un poco una simbiosis de lo público y lo privado, pero cómo funcionáis y también me hablaste cuando preparamos esta entrevista que había unos ejes de acción principales. Creo que eso sería útil también para ponerle un poco de perspectiva a la audiencia. Sí, al final BIKE es, bueno, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial y está constituido como asociación. Y como decía antes, bueno, pues surge porque se identificó que la inteligencia artificial era una palanca tecnológica.
Por lo tanto, pues el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco impulsó esta asociación y inicialmente se constituyó con 17 socios promotores. Una de las fortalezas mayores de Bike es su ecosistema, ¿no? En Bike tienen cabida desde todas las universidades del País Vasco, que se dedican a desarrollar nuevos modelos, a formar a nuevos profesionales. Luego también los centros científico-tecnológicos. Aquí en Euskadi tenemos un ecosistema de centros tecnológicos muy potentes, que son aquellos centros que se encargan de coger la investigación básica, los TRLs más bajitos, o sea, los modelos más novedosos, digamos, y hacer esa transferencia de conocimiento a la empresa. Ellos se dedican un poquito a subir de TRLs y a ver la utilidad real que pueden tener esos modelos que antes solo estaban de manera teórica, digamos. Eh, También contamos con la mayoría de los centros tecnológicos. También contamos con los proveedores de inteligencia artificial, con las empresas o startups cuyo core real es desarrollar estos modelos para otros organismos, ¿no? Luego también contamos con las entidades públicas. Al final, todas las entidades públicas tanto generan muchísimos datos como utilizan inteligencia artificial y además ayudan pues promoviendo, dando ayudas, dando subvenciones, ¿no? A que se siga desarrollando esta tecnología. Y por último, para mí los más importantes, ¿no? de todo este círculo 360 son las empresas usuarias de inteligencia artificial. Son empresas que se pueden dedicar a diversos sectores, pero que queremos que utilicen inteligencia artificial para que se beneficien sus servicios, sus productos o sus procesos, y que de esta manera aumenten su competitividad y sean más eficientes, digamos, ¿no? Entonces, para lograr todo esto, hemos articulado Bike en unos ejes. El primer eje es el observatorio. Lo voy a intentar resumir bastante y hacerlo ameno, ¿eh? En el observatorio lo que queremos hacer es mapear, pues, quién está haciendo cada cosa sobre inteligencia artificial, pues, a nivel País Vasco y luego ya hasta llegar hasta nivel europeo, ¿no? Pues tal empresa está utilizando esta tecnología o tal empresa está explorando no sé qué. Saber quién es quién para ver dónde flaqueamos y dónde tenemos nuestra fortaleza y a partir de ahí empezar a construir. Y aquí también en este eje muy importante estamos haciendo muchísimo hincapié en la ética y en la normativa, ¿no? Estamos haciendo un seguimiento muy cercano de la futura ley europea de inteligencia artificial y también estamos ultimando, esto te lo doy aquí de exclusiva, un código ético, ¿no? Al que se adherirán el ecosistema de la IA de Euskadi, pues que no, que antes que se anticipa esta normativa, pero al final sirve para representar la preocupación que tenemos y la responsabilidad en utilizar una inteligencia artificial segura y confiable, ¿no? En segundo lugar, no hay inteligencia artificial sin datos, por lo tanto tenemos un eje entero que es la estrategia del dato. Primero, cómo organizamos a nuestros datos internos dentro de nuestra organización, que estén bien catalogados, que estén redundantes, seguros, etcétera, y con el fin de compartirlos. Se habla ya de los espacios de datos europeos con arquitecturas Gaia-X, ITSA, son distintas, digamos, maneras de poder compartir tus datos propios sin perder la soberanía. Es decir, yo genero muchos datos, pero me apetece dejártelos a ti, Alejandro, para que tú entrenes tu algoritmo de inteligencia artificial, pero no te quiero dejar mis datos, quiero que sigan siendo míos, ¿no? Entonces, gracias a esas tecnologías hay una serie de garantías que hacen que no pierdas la soberanía o que puedas explotar tus datos vendiéndolos o alquilándolos. En tercer lugar, capacidades y talento, ¿no? Es una preocupación, yo creo que unánime en todas las empresas ahora cuando les preguntamos. No hay talento, falta talento a raudales, digamos. Y aquí lo que hacemos son pues buenas estrategias para que captar ese talento y sobre todo para retener ese talento, ¿no? Ya que igual en este mundo tan globalizado, ojo, pues una persona que ha estudiado aquí al lado puede trabajar en Suiza desde su casa, ¿no? Ya no es necesario que se desplace, entonces es una competencia enorme. Y sobre todo también aquí en el entorno del País Vasco lo que nos sucede es que tenemos un entorno muy industrial, o sea, las empresas son muy industriales y se ve como han perdido ese atractivo para los jóvenes. Ya parece que no es atractivo trabajar en la metalurgia o en la máquina herramienta y sin embargo cuando les explicas que detrás hay una tecnología puntera que están aplicando las últimas técnicas de inteligencia artificial, pues ostras, los ven de otra manera, ¿no? Y les interesa un poquito más. Y luego ya tenemos el eje de proyectos, que es el que más actividad tiene dentro de Bike, ya que aquí los socios exponen sus casos de uso, ¿no? Para inspirar al resto de organizaciones. Al final, hemos dicho antes que el ecosistema es muy importante y aquí
digamos que abren sus tripas y dicen, mira, yo utilizo inteligencia artificial para esto, esto y esto, y te lo explico con no solo lo bonito, sino a mí lo que más me interesa es que me expliques qué dificultades has tenido, qué personal has requerido, dónde has tenido que invertir un poquito más, para que yo luego, cuando mi empresa extrapole tu caso de uso, ya sepa un poco, ¿no?, a qué me estoy aventurando. Y por último, pues tenemos el eje de divulgación en el que participamos en jornadas, sobre todo de cara a que las pequeñas empresas conozcan de primera mano lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Porque igual, bueno, tú también sabrás, el último año con ChatGPT parece que la inteligencia artificial es solo ChatGPT y la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y sin embargo, con estas charlas que damos de IA aplicada, cuando les explicamos que la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías, que el término se acuñó en 1956, pues la verdad es que a muchos les explota la cabeza, ¿no? Son tecnologías muy maduras que se llevan utilizando en la industria desde hace muchísimos años y todo esto no comenzó con ChatGPT. Entonces, un poquito es desmitificar esta que es la inteligencia artificial para conseguir inspirar a las empresas a que utilicen la IA dentro de su organización. La verdad que sí, hay que desmitificarlo porque sí, sí, desde luego, estoy de acuerdo contigo. Y Iñaki, creo que has hecho un panorama muy amplio, ¿no? De Bike, todos los ejes que lleváis a cabo. Creo que haces una labor muy amplia y, como tú decías, lo más valioso suele ser el ecosistema, ¿no? Que al final ponéis en comunicación actores muy diferentes y creo que eso también es bastante, bastante importante. Y yo me pregunto, yo como persona que vive en Madrid ahora, por ejemplo, ¿conoces de organizaciones similares fuera del País Vasco? Bueno, igual con la misma actividad exactamente, sí que hay organizaciones un poquito más o bien públicas completamente, ¿no? O Ujú. bien privadas completamente, pero este mix, digamos, que combina lo público con lo privado, ahora mismo me costaría decirte. Sí que existe, por supuesto, Indesia, que es la Asociación Española de la Industria del Dato y la Inteligencia Artificial, de la cual es entidad colaboradora, ¿no? Colaboramos mucho y un poquito la labor que tiene es como Byte, pero a nivel nacional. Ujú. Sí, sí, no, la verdad que me parecen muy interesantes y sobre todo conocer em, cómo funcionáis, ¿no? Que al final yo creo que también en vuestro caso en el País Vasco tenéis un ecosistema muy particular porque al final es muy industrializado, que es algo que quizás, por ejemplo, en otros lugares no se da tanto el caso. Y eso también hace que, como tú decías, ¿no? Que muchos de los ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial estén ligados a sectores donde igual, lo voy a decir así, igual es menos sexy, ¿no? El tener como, ¿no? El meterse a trabajar con el metal, la siderurgia, no sé, la construcción de cosas como muy, muy de industrial, ¿no? O sea, ni siquiera bienes de consumo, ¿no? Muchas veces es un poco lo que hacéis. Entonces, me preguntaba también, ¿cuál crees, o sea, si puedes dar algún ejemplo, ¿no? De inteligencia artificial aplicada a la industria que haya sido realmente, ¿no? Que la haya propulsado, digamos, al mundo actual. Mm, sí, bueno, por ponerte un poquito en contexto, bueno, y a los oyentes, claro, al tener tanto, como has dicho, tejido industrial, se ha venido llevando a cabo estos años un proceso de digitalización muy importante, ¿no? Y aparte, eso quiere decir que siempre se puede hacer las cosas mejor, pero que tenemos una gran cantidad de datos disponibles, que la industria genera muchos datos y digamos que se han hecho los deberes para recogerlos de mejor o peor manera. Y luego además se suma a que, bueno, según la Comisión Europea, pues somos una región llamada región de alta innovación, ¿no? Que estamos por encima de la media europea en cuanto a innovación. Entonces, el caldo de cultivo para aplicar inteligencia artificial está ahí. Entonces, se ha aprovechado ese tirón y sobre todo la industria, no solo la industria, pero lo que llamamos sector RIS3, que es fabricación avanzada, energía y salud, es donde más se lleva utilizando inteligencia artificial. Por supuesto, yo creo que las aplicaciones más comunes, bueno, te comento que en Bike, claro, al ser la inteligencia artificial totalmente transversal a todos los sectores, lo que hemos hecho es organizar todos los casos de uso para inspirar en 4 verticales. Pues al final, predicción, que es utilizar técnicas predictivas para predecir oferta, para predecir demanda; optimización, que es encontrar la configuración más eficiente; luego calidad, que es
todas estas tecnologías que nos sirven para inspección de no conformidades en piezas de producción, etcétera, etcétera. Y por último, asistencia, que son aquellos chatbots o asistentes que nos ayudan, digamos, nuestro copiloto, ¿no? Que nos ayuda a hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, dentro de estas 4 verticales, en la industria, yo creo que las más importantes vienen siendo el mantenimiento predictivo, al final, ser capaces de anticiparnos a la rotura de una parte de una máquina o de una máquina completa nos permite reparar de forma predictiva esa máquina y reducir el tiempo de parada, y eso se traduce en reducir mucho el dinero malgastado, ¿no? Y luego también el de optimización. Al final podemos, mediante técnicas de inteligencia artificial, distintos algoritmos, podemos optimizar muchas cosas. Pues optimizar desde el mítico, que a mí me apasiona, el teorema del viajante, pues al final tenemos una serie de puntos y tenemos que encontrar la ruta más óptima para ir por todos esos puntos. Ese problema se puede extrapolar no solo a problemas logísticos, ¿no? O sea, a distribución logística. Yo tengo un camión y quiero pasar por 20 clientes, ¿cuál es la ruta que menos combustible me va a gastar? Sino que ese mismo problema se puede extrapolar a yo en mi fábrica hago 1000 referencias de, imagínate, de ruedas, cómo ordeno esa cola de producción para que el consumo energético sea mínimo, ¿no? Ese problema se puede extrapolar y el de optimización es una de las verticales que más existen. También en calidad, pues lo que comentábamos antes con visión artificial, lo que antes era un operario mirando muchas piezas a ver si había una grieta, ahora se puede hacer con cámaras que detectan las grietas incluso más pequeñas de lo que puede detectar un ojo humano, ¿no? O incluso con rayos X, entonces ya estamos metiendo una tecnología que una persona no sería capaz de detectar. Entonces, hay muchísimos casos de uso y, por supuesto, todo lo que he dicho, y siempre lo digo cuando vamos evangelizando, ¿no? Todos los casos de uso que digo, igual tú no fabricas ruedas, pero fabricas otra cosa, hay que hacer el ejercicio de extrapolarlos a tu dominio, ¿no? Yo no distribuyo fruta, pero distribuyo muebles. Bueno, si yo te pongo un ejemplo de distribución de fruta, extrapólalo a tu dominio, ¿no? Y es un poquito como vas a poder ver cómo la IA puede ayudarte en tu empresa. Ujú. Qué interesante. Y me gustaría saber también si tenéis algún tipo de caso de uso que no esté ligado explícitamente a como a producir más o ser más eficiente o predecir, sino que esté más ligado, por ejemplo, con la parte de lo que llamamos AI for Good, ¿no? La inteligencia artificial para el servicio de las personas, ¿no? Que también es un poco una de las motivaciones que tengo yo en este podcast, poder llegar a casos de uso también que sirvan para cambiar el mundo, ¿no? De una manera un poco utópica, pero no sé si conocéis alguno o tenéis también experiencia ahí. Sí, no, y aparte es cierto lo que dices, ¿no? Y lo vemos también porque muchas veces al desarrollar un proyecto de inteligencia artificial ya no solo se hace, pues te he dicho, optimizar una cola de producción, ya no solo se hace maximizando los beneficios, sino que se tiene en cuenta a las personas dentro del proyecto, ¿no? Tanto desde el diseño como el usuario final. Al final, si el operario final de la planta no está de acuerdo con la solución, no lo va a ejecutar bien. Entonces, igual no es tan, digamos, importante que se maximicen los beneficios como que haya un equilibrio Ujú. entre que las personas se encuentren a gusto y que los beneficios aumenten, ¿no? Y dentro de lo que comentabas también de iForWord, por ejemplo, tenemos ejemplos. El gobierno vasco desarrolló al final el euskera, es una lengua, ¿no?, que se habla en el País Vasco, pero justo aquí, ¿no? Y aparte, no ser lengua romance, tampoco viene ni del griego ni de lo que comúnmente las lenguas latinas vienen, ¿no? Entonces, se ha hecho un esfuerzo muy grande, por ejemplo, mediante un traductor neuronal que se llama Ichuli, coger el corpus que había, sobre todo de los traductores del gobierno vasco y de alguna página más, y hacer un traductor de euskera a castellano que gracias a la inteligencia artificial se va mejorando día a día, ¿no? Y sirve para que más personas conozcan el idioma y sobre todo no se pierda y se vaya utilizando cada vez más. Qué bueno. Sí que es verdad que en ese caso que comentas, claro, es que si no hay una inversión fuerte pública, probablemente no se haría, porque claro, realmente em,
que es eso, que es una lengua al final muy localizada geográficamente y al final que no tiene tantos hablantes como las lenguas mayoritarias, que son las que se entrenan, no sé, ChatGPT y todo esto, al final pues te funciona muy bien en inglés, probablemente en español, probablemente en otros idiomas así, que tenga mucha gente, muchos hablantes, pero en euskera probablemente no. No sé si tú has hecho el ejercicio de preguntarle en euskera. Sí, no funciona muy bien, la verdad. Y No. sobre todo, pues el euskera tiene peculiaridades. Y, por ejemplo, aquí podemos entrar un poquito en el tema de los sesgos. Al final, el euskera no tiene género, una palabra como tal no tiene género. Entonces, si tú le pides que te traduzca, por ejemplo, eh, el médico y la enfermera van a trabajar, pues te traduce, en euskera te estoy diciendo, que no tiene género, Ujú. te traduce el médico masculino y la enfermera femenino, ¿no? Eso es un sesgo de género que se intenta evitar. Entonces, ese tipo de cosillas todavía hay que mejorarlas bastante y de hecho Itzuli sí que tiene en cuenta este tipo de cosillas sin ser un LLM ni un SLM. Al final es algo más pequeñito, menos ambicioso. Llegará, sé que están trabajando en cosas, pero llegará. Qué interesante, qué interesante. Me gusta el nombre, además, suena muy, muy a vasco. Vale, te quería preguntar también, Iñaki, por el tema de la empleabilidad, ¿no? El talento, que lo has comentado que es uno de los ejes que tenéis fundamentales. Y yo creo que sí, o sea, más allá de vuestra organización, está en general en la sociedad, em, que creo que realmente faltan competencias, ¿no? De digitalización, de tecnología, de inteligencia artificial. eh, pero también yo creo que no hay sitios donde se dé una educación quizás de calidad, ¿no? En torno a estas cosas. Sí, creo que por el hecho de que es, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial es algo súper reciente, toda la parte, el boom, ¿no? Vamos a decir, porque aunque sea una tecnología o parta de teorías más antiguas, sí que los programas que están empezando son súper recientes. Y me acuerdo que me comentabas algo que me parece muy interesante que retomarlo, cuando preparábamos esta entrevista, me comentaste que muchas veces teníais quizás más problemas a la hora de arrancar, por ejemplo, cursos a través de las universidades, eh, porque era como todo mucho más reglado, mucho más, no sé, tenía que hacerse un programa, pues no sé, por ejemplo, a 1 año, 2 años, 4 años, etcétera. Y en cambio, a través de, por ejemplo, las FPs, encontrabais un encaje que muy rápidamente podíais cambiar el programa, que era más dinámico. No sé si podríamos retomar eso aquí. Sí, bueno, partiendo de que son las universidades o las FPs las que hacen los programas formativos, sí que lo cotejan un poco, pero bueno, son ellos los encargados porque sobre todo ellos saben más de la educación que nosotros, ¿no? Y si es verdad que la formación reglada eh, es digamos, le cuesta más, ¿no? Es un transatlántico que hay que certificar muchas cosas, pasar por muchos organismos para adaptarla a las necesidades reales. Luego está la FP, que sí que se puede hacer un poquito, ¿no?, las cosas de manera más ágil, y luego también tenemos la formación no reglada, que es así que continuamente hace una vigilancia tecnológica tremenda y continuamente van adaptando los cursos a las necesidades un poquito del mercado. Sin embargo, aquí sí que a mí me gusta diferenciar dos vertientes de la IA, ¿no? Por una parte, la tecnológica, que es, yo creo que para la parte tecnológica, es decir, para un desarrollador de inteligencia artificial, la parte igual reglada es la más adecuada, porque va a tener unos conocimientos más sólidos sobre cómo investigar, cómo desarrollar algoritmos, etcétera. Y por otra parte, la aplicada, ¿no? Yo creo que en el futuro todo el mundo vamos a utilizar inteligencia artificial como utilizamos Excel. Entonces, va a haber que formar, hacer un reskilling o un upskilling, es decir, va a haber que enseñar a los profesionales actuales a cómo utilizar esa inteligencia artificial. Y quizás para esto lo más adecuado es, por ejemplo, una formación no reglada. Entonces están esas dos vertientes, la vertiente tecnológica y la vertiente de aplicación, que cada una tiene sus dispositivos, pero sí es verdad que una cuesta más moverla que la otra. Estamos haciendo desde Bike, también otra primicia, estamos terminando un estudio sobre la oferta formativa sobre inteligencia artificial en el País Vasco, ¿no? Entonces hemos recogido toda la formación reglada que existe, pues desde grados, másters, etcétera, y toda la formación no reglada que existe la hemos analizado, hemos visto, bueno, también hemos identificado, ¿no? Dentro de un proyecto de inteligencia artificial se han generado una nueva serie de roles, pues desde el
data translator, data scientist, data engineer, data architect, cada uno tiene una función dentro de todo el proceso de todo el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial. Entonces hemos macheado pues cada perfil con qué oferta formativa le podría venir bien, ¿no? De esta manera hemos visto lo que te comentaba, que la parte de desarrollo del ciclo de vida de un proyecto de IA sí que es más adecuada quizás la parte reglada, aunque también la no reglada podría valer, pero para la parte de, digamos, la parte aplicada, la parte de negocio, es más un poquito coger a un profesional que conozca bien su dominio, es decir, nadie va a conocer tu negocio mejor que tú. Entonces, si a ti te cojo y te doy un barniz de inteligencia artificial, aunque no seas el mayor experto en algoritmia, vas a poder traducir tus problemas de negocio a un proyecto de inteligencia artificial que luego un tercero, un partner tecnológico, te va a poder solucionar, ¿no? Entonces, son las dos patas que hablábamos antes, tecnología y aplicación. Sí, no, tiene todo el sentido, la verdad, esa separación y tienes razón, porque de hecho, vamos, yo, por ejemplo, yo soy físico y claro, pues, no sé, la teoría, yo qué sé, la teoría de la gravedad, pues, tiene más años que yo que sé. Al final es normal que temas como muy antiguos, que conocimiento que lleva ya siglos o décadas, pues esté en una formación reglada, ¿no? Y que, porque da tiempo a estructurarlo, da tiempo a entender cómo se integra mejor a la hora de ir aprendiéndolo, cómo se puede evaluar, pero claro, todo con el avance que tenemos actualmente de muchas de las tecnologías, en el propio transcurso de la creación de un propio programa ya cambia. Entonces, se necesita quizás eso que dices tú de cómo separar, ¿no? Las necesidades y de entender, vale, queremos aprender de cero, pues sí que quizás necesitamos aprender muchas bases de estadística, de matemáticas, de programación, que quizás aprendes, no sé, Python, y igual 5 años después el lenguaje de programación que se utiliza es otro, puede ser, pero sí que es cierto que quizás es necesario tener esas bases, ¿no? Pero para la hora de utilizarlo quizás sea innecesario, como dices tú, si al final entiendes cómo funciona, los límites que tiene y demás. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que es interesante ese barniz, como lo llamabas tú. Aún así, me surge un tema porque te has adelantado a la siguiente pregunta, que está genial, y has hablado del Data Translator, que es un rol que me parece muy interesante y me gustaría que hablaras de él y también comentarte que en el episodio número 2 de este podcast entrevisté a Antonio, bueno, un compañero de Fujitsu, y él bueno, pues estuvimos hablando porque él está también dando clases en la universidad y habló un poco de todo el panorama de lo que él llama data cosas, que son todas las profesiones y roles que surgen en base a los datos, ¿no? Desde el data engineer, el data analyst, el data, etcétera, ¿no? Y claro, me gustaría, no sé si puedes, a la hora de explicarlo, poner un poco de distinción quizás entre los otros roles, ¿no? O sea, ¿por qué vosotros abogáis por ese rol o creéis que es importante? ¿Y en qué le diferenciaría de los roles que entendemos, iba a decir clásicos, no sé si clásicos, pero bueno, por lo menos como más tradicionales? Vale, a ver, voy a intentar hacerlo. Al final, todo llega de la distinción que tenemos, tecnología y aplicación. Puedes ir donde un data scientist o uno muy bueno, o donde un investigador en inteligencia artificial muy bueno, y si le preguntas quizás por el proceso de fabricación o de plegado del aluminio, pues no tiene por qué saber los detalles, ¿no? Porque él sabe de lo suyo. Luego puedes ir donde un ingeniero industrial y preguntarle, joder, ¿sabes lo que es una red neuronal? Y posiblemente no tenga ni idea. Dice, no, no, yo sé de organización industrial, a mí la red neuronal no me suena a nada, ¿no? Entonces, cada uno sabe de su dominio. El data translator es aquel que es capaz de traducir de tecnología a dominio, de tecnología a negocio. ¿Y esto cómo lo consigue? Generalmente puede ser o viniendo de la tecnología o un data scientist o por ejemplo, un ingeniero informático que sabe de inteligencia artificial y luego cae en una empresa y aprende del negocio de la empresa, ¿no? Al final le van a explicar qué procesos productivos hay o qué procesos hay, qué experiencia con el cliente hay, no ponerte siempre ejemplos industriales, o no, le van a explicar un poco el negocio. Entonces, él va a poder ser, con sus conocimientos de inteligencia artificial, va a poder coger esas necesidades del negocio, esos retos reales y traducirlos a un problema de IA. Y también puede haber una aproximación que es al revés, que es un experto
yo qué sé, un médico o un personal sanitario, él sabe de lo suyo, pero quizás si le enseñamos un poquito de ella, lo mínimo, él va a poder decir, jo, pues mira, tengo estos medicamentos, puedo utilizar inteligencia artificial para personalizar los medicamentos a cada paciente, ¿no? Entonces, esa traducción, si no la hace él, le van a tener que ayudar a hacerlo tal, pero le van a tener que ayudar una persona, pero lo más lógico es que él sea capaz de traducir esas necesidades en un proyecto de inteligencia artificial y que luego él no tiene por qué saber desarrollar el proyecto, lo puede subcontratar, ¿no? Pero el Data Translator vendría a ser eso, la persona que habla los dos idiomas, que habla un poquito con el mundo de la investigación del desarrollo y el mundo empresarial. Y se distingue sobre todo, pues por ejemplo, el data engineer, pues eso, no tiene por qué saber del dominio. El data scientist no tiene por qué saber del dominio. El data analyst, por ejemplo, que también has mencionado, yo ese entiendo que sí que tiene que saber del dominio, pero quizás no tiene por qué saber nada de inteligencia artificial, o muy poquito, o visualizar y unas cuantas consultas a base de datos, pero no tiene por qué saber de modelos, ¿no? Entonces, son un poquito la diferencia y para nosotros el Data Translator es un rol muy importante porque creemos que es el que las empresas primero deberían adquirir, ¿no? De manera interna. Pues si quieres empezar a utilizar inteligencia artificial, no tienes por qué coger a un equipo completo que te desarrolle un proyecto grande, pero igual con un Data Translator que sepa traducir tus necesidades, puedes subcontratar o puedes contar con un partner tecnológico que te desarrolle estos proyectos. Qué interesante, sí. Y además, lo que dices es que tiene todo el sentido, porque incluso si quieres contratar un partner tecnológico, ¿no? Vamos, un proveedor que te dé un servicio de inteligencia artificial o algo así, si no tienes nadie en tu organización que entienda lo que tienes o lo que te venden, realmente es que hasta te pueden engañar. Porque hablamos de que, claro, hay cosas que de hecho, bueno, voy a comentarlo. Tú y yo nos conocimos a través del máster de AI for Gov Mm. y una cosa que repite mucho, que yo tengo en mente, ¿no? Que repetía mucho Oscar, uno de los profesores, es eso, que por ejemplo, que te vengan y te digan que la precisión de un modelo es 99,99%, parece genial y parece que es el mejor algoritmo del mundo, el mejor modelo, pero igual lo que no te está diciendo es que tiene lo contrario, ¿no? Un recall que igual es bajísimo. Es decir, que igual te está prediciendo, vamos a poner un caso, en el caso, un caso médico, ¿no? Te está diciendo que todas las fotografías que tienen un posible tumor, que es verdad, pero igual es que te está diciendo que todas lo tienen. Entonces, evidentemente, ahí no, está siendo un algoritmo que te predice siempre cuando hay un tumor que es verdad, pero ¿de qué te vale? ¿No? Por poner un ejemplo como muy, muy evidente, de que sería un modelo que sería inútil, ¿no? Realmente. Entonces, sí que es verdad que es muy interesante que una organización, antes de embarcarse en proyectos más grandes, costosos y que quizás son o innecesarios incluso, como comentábamos antes, tengan esta figura. O sea, me parece muy, muy interesante y estoy atento también a ese informe que decías, porque sí que es verdad que me gustaría, por ejemplo, yo como persona, y si quieres, coméntame, ¿cómo podría yo, por ejemplo, ser data translator? O sea, ¿habría formaciones o crees que simplemente eso, como tú decías, ir aprendiendo desde los dos perspectivas que comentabas e ir poco a poco convergiendo en ese rol, que sea un rol un poco más amplio? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Crees que debería haber una formación de data translator? Claro, pero es que como la inteligencia artificial es multisectorial, es muy complejo que en una formación te enseñe a ser data translator para distintos sectores, ¿no? Entonces, lo que sí que se están generando es formaciones, las universidades también dan cursos de expertos o másteres específicos, por ejemplo, inteligencia artificial para energías renovables, inteligencia artificial para el sector salud, inteligencia artificial para el diseño. Entonces, eso ya cubriría un poquito la parte esa, ¿no? Te va a enseñar, no vas a ser un experto en inteligencia artificial, por ejemplo, en el máster que comentabas, pues al final eres un especialista funcional que lo llaman, ¿no? Entonces, vas a saber de servicios públicos y vas a saber un poquito de inteligencia artificial para poder subcontratar, para que no te engañen con los proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que hay formaciones, pero son muy sectoriales. Entonces, tendrías que elegir en qué sector te quieres hacer data translator.
sea, es un poco como los traductores de lenguas, en el fondo, ¿no? Que tú puedes ser traductor de, no sé, de chino a inglés o de alemán a francés, ¿no? Al final, un poco la misma idea. Qué interesante. Iñaki, me gustaría preguntarte también un poco por tu pasado, ¿no? Como, como persona que ha estado trabajando en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, fomentando la creación de empresas en ese sector. No sé si tienes alguna historia inspiradora de éxito en ese sentido. Bueno, yo creo que era lo más, así que se me venga a la cabeza, lo más inspirador o lo más orgulloso por alguna manera de lo que me puedo sentir es precisamente mi puesto como BAI, pues en una empresa, ¿no? Que nos llegó que no había implementado nunca un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, no tenían ni idea de por dónde comenzarlo. O sea, no tenían ni idea. Y empezar en esto solo, como hemos dicho antes, es duro, por no decir imposible. Entonces, sí que con cierto asesoramiento, ¿no? Pues hablando con ellos, poquito a poco, lo vieron como una necesidad estratégica, llegó a la alta dirección, apostaron fuerte y gracias a, digamos, a las actividades que desarrollamos dentro de Bike, han ido subiendo durante este último año bastante su madurez, ¿no? Por ejemplo, participaron en un datathon. En un datathon al final es una experiencia que hacemos, que es que unimos a 5 empresas usuarias, pues en este caso eran de medicina, había un par de medicina, de industria había dos, entonces ponemos a 5 empresas usuarias en contacto con 5 partners tecnológicos y claro, cada empresa usuaria nos tiene que traer un reto y unos datos para resolver ese reto y en 3 días se intenta hacer una prueba de concepto. Vale, pues en este caso con esta empresa les tuvimos que ayudar a definir el reto que necesitaban, les tuvimos que ayudar a un poquito a decir, contáis con los datos necesarios. Entonces, todo ese proceso de acompañamiento, luego cuando ves que un año después están contando ese caso que les has ayudado a hacer y están pensando ya siguientes proyectos, ¿no? Porque han visto que realmente la primera inmersión que han tenido en el mundo de la IA ha sido un éxito, pues al final eso te llena, ¿no? Y buscas nuevas empresas así para intentar ayudarles. Qué chute de motivación me puedo imaginar, ¿no? El ver que realmente sirven, ¿no? Que van avanzando y eso, qué bueno, qué bueno. Y también te quería preguntar, bueno, que vamos ya terminando, te quería preguntar un poco por el futuro. No sé cómo ves un poco el futuro, los desafíos que se vienen, ¿no? Desde quizás la parte de ética, con todo lo relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que pinta ese futuro? ¿Lo ves de una manera optimista, pesimista? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo de una manera optimista, pero porque soy optimista. Entonces, yo entiendo como, vamos a cerrar como hemos empezado. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, una herramienta no es ni buena ni mala. Los buenos o malos somos las personas que hacemos un uso bueno o malo de la herramienta, ¿no? Entonces yo como creo en las personas, soy optimista por naturaleza, entonces creo que gracias a la inteligencia artificial se va a lograr, ¿no? Va a tener un gran impacto pues, para mejorar la vida de las personas, ¿no? Eso no quita que haya que tener cierto cuidado con los usos malos que se puede hacer de la inteligencia artificial y que haya que vigilarlos muy de cerca, ¿no? Y no con esta nueva regulación que va a venir al final, a ver cómo la terminan de definir. Todavía están ahí discutiendo qué es un modelo fundacional y qué no, ¿no? Pero sí que parece que va a regular y va a servir un poco para diferenciar a Europa de Estados Unidos y de China, ¿no? Que son los grandes competidores en esta tecnología. Nos vamos a diferenciar, ya que no podemos estar a su altura, pues nos diferenciamos de esta manera, ¿no? Y respetamos los derechos europeos también en esta tecnología como es la inteligencia artificial. Mm. Yo sí que creo que desde la ética, en cuanto esta regulación avance, si es que al final acaba avanzando, eh, yo creo que sí que es verdad que es necesario un gran impulso, porque al final, en todo el tema, por ejemplo, de identificar personas, que es algo que la ley lo regula bastante bien, de impedir, pues eso, que te pongan una puntuación de alguna manera, que sean los datos de carácter personal que estén muy bien conservados y entender también que cuáles son
los modelos que pueden tener más riesgo. Imagínate modelos de, no sé, salud, predecir si, yo qué sé, en base a tus genes o cosas así, vas a desarrollar unas enfermedades en un futuro. O sea, hablamos de que puede haber cosas que aunque tecnológicamente son posibles y quizás en ciertos contextos deseables, ¿no? En casos médicos o así, son cosas que tienen que estar muy protegidas, porque si una empresa aseguradora, por ejemplo, eh, accede a un modelo que se ha entrenado con datos de personas, por ejemplo, pues, para entender si tienen un riesgo de tener una cierta enfermedad, igual podría plantearse hacer unas pólizas de seguro más caras o más baratas en función de eso. Y eso es algo que, por ejemplo, iría un poco en contra de la mayoría de derechos entiendo, de igualdad o cosas así que existen en la Unión Europea. Así que sí me parece muy interesante, un gran reto, desde luego, y sobre todo entiendo que lo iremos viendo, ¿no? O sea, poco a poco, porque al final eso es otra, que esto irá serás coros y nosotros, o sea, así es. Sí, Sí, sí. sí, no hay un manual para esto. Se está creando, según avanzamos, se va creando. Entonces, con los riesgos y los beneficios que ello conlleva. Pero yo creo que si ponemos a la persona en el centro de todo, ¿no? A la persona en el centro del diseño, de las aplicaciones, yo creo que vamos a utilizarlo para el bien, ¿no? Al final es una herramienta muy potente y creo que debemos utilizarla para, sobre todo para mejorar la vida de las personas. Yo es que lo veo así. O sea, no, no, no entra otro, no me entra otra cosa en la cabeza, digamos. Genial. Pues Iñaki, una pregunta con la que suelo ir empezando a cerrar el episodio es si podrías dar algún tipo de consejo a alguien que nos esté escuchando, que quiera meterse dentro del mundo de la inteligencia artificial y no sepa un poco por dónde empezar. ¿Tú qué le dirías a esa persona? ¿Dónde tendría que acudir? Pues a mí me sirvió muchísimo personalmente, ¿eh? Kaggle, no sé si conoces, es una plataforma que ponen una serie de retos, ¿no? Y al final, joder, yo me iba metiendo en los retos, quién ganaba y por qué ganaba, analizando ese código, y yo de ahí aprendí muchísimo tanto a cómo tratar los datos, a cómo hacer modelos eficientes, porque muchos de los retos eran de eficiencia. Entonces, por ahí, ahora también tiene, en Kaggle también hay digamos, cursos para iniciarse tanto en Python como en Machine Learning, como en IA. Yo creo que ahora es un buen punto y luego también pues hay multitud de newsletters, el podcast como el tuyo también, ¿no? Porque no solo es tecnología, hemos dicho, entonces también está bien que en la parte humanista de todo esto salga a la luz y un poquito por ahí les empezaría a ver si les gusta o no. Genial. La siguiente pregunta es eso, justo, si podías dar algún tipo de contenido que recomiendes, algún, por ejemplo, podcast concreto, gracias por recomendar el mío, pero algún otro, algún canal de YouTube, alguna cosa que creas que puede ser interesante. Bueno, yo consumo muchas newsletters, pues al final hay bastantes de Nvidia, sobre todo recopilatorios de papers, ¿no? Porque al final hay tantos papers tecnológicos que es que te pierdes, ¿no? Y es el miedo del FOMO, ¿no? Al final, joder, si no estoy a la última, tengo ansiedad. Entonces, hay recopilatorios muy buenos que te dicen cuáles son los papers más citados. Y luego también, ya también en Bike hacemos una newsletter también con las noticias más destacadas que también te van a tener bastante al día. Y luego también hay un canal muy de YouTube que sí que me suelo poner de vez en cuando, que es que Two Minutes Papers, que te explica en 2 minutos un paper. Entonces es bastante curioso. Genial. Los pondré, como siempre, en la caja de descripción para que podáis ir directamente. Y nada, simplemente, pues eso, agradecerte tu tiempo, Iñaki, ha sido muy interesante. No sé si también puedes comentar cómo la gente se puede poner en contacto contigo, si les interesa, por ejemplo, conocer más o simplemente agradecerte tu tiempo aquí. No sé cómo podrían hacerlo. Nada, muchísimas gracias también a ti, Alejandro, por la invitación y por este espacio tan chulo que tienes, ¿no? Al final es un espacio donde puedes hablar libremente de temas que a mí personalmente me interesan y nada, invito a cualquiera que me busque por LinkedIn, Iñaki Suárez, que le va a contestar, o sea, que me escriba un mensaje y ahí podemos hablar de lo que quieran y totalmente abierto. Pues muchísimas gracias, Iñaki, por tu tiempo y nada, estamos en contacto. Venga, a ti, Alejandro, muchas gracias. Gracias.
Y a todos vosotros y vosotras que estáis escuchando un episodio más, muchísimas gracias por haberlo hecho posible. Ya es el episodio número 10. Así que si no estáis suscritos o suscritas, hacedlo. Y nada, compartid y nos vemos pronto. Chao.